Creed en sus profetas. Sábado 8 de abril 2023. Job 14. El hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de tensiones. Brota como una flor y se marchita. Huye como una sombra y no se detiene. ¿Sobre uno así abres tus ojos y lo traes a juicio contigo? ¿Quién puede sacarlo limpio de lo impuro? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses depende de ti. Tú le has fijado sus límites, los cuales no podrá traspasar. Aparta de él tu mirada y que descanse hasta que, cual un jornalero, haya disfrutado su día. Porque para el árbol hay esperanza si es cortado, se renovará y su retoño no dejará de ser. Aunque su raíz envejece en la tierra y su tronco muere en el suelo, al percibir el agua reverdecerá y echará ramas como planta. Pero el hombre muere y desaparece, el hombre expira, ¿y dónde estará? Se agotan las aguas de un lago y un río mengua y se seca. Así yace el hombre y no se vuelve a levantar, hasta que no haya más cielos. No lo despertarán ni lo levantarán de su sueño. ¿Cómo quisiera que me escondieras en el Seol, que me encubrieras hasta que se apaciguara tu furor y que fijaras un plazo para acordarte de mí? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi milicia esperaré hasta que llegue mi relevo. Entonces llamarás y yo te responderé. Añorarás la obra de tus manos, porque ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Mi transgresión tienes sellada en una bolsa y recubres mi iniquidad. Sin embargo, la montaña cae y se deshace, y la peña es removida de su lugar. Las aguas desgastan las piedras, y su crecida arrastra el polvo de la tierra. Así haces perecer la esperanza del hombre. Para siempre prevaleces contra él hasta que se va, desfiguras su rostro y lo despides. Si sus ojos alcanzan honra, él no lo sabrá, y si llegan a ser empequeñecidos, él no lo percibirá. Su cuerpo le da solo dolores, y su alma hace duelo por él. El conflicto de los siglos. Capítulo 5. El lucero de la Reforma. Wycliffe fue uno de los mayores reformadores. Por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla, fueron pocos los que le igualaron entre los que se levantaron tras él. Caracterizaban al primero de los reformadores su pureza de vida, su actividad incansable en el estudio y el trabajo, su integridad intachable, su fidelidad en el ministerio y sus nobles sentimientos, que eran los mismos que se notaron en Cristo Jesús, y esto no obstante la oscuridad intelectual y la corrupción moral de la época en que vivió. El carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Ensancha el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Santas Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. La entrada de tus palabras, dice el salmista, alumbra, a los simples les da inteligencia. Salmo 119, 130. Las doctrinas que enseñó Wycliffe siguieron cundiendo por algún tiempo. Sus partidarios, conocidos por wyclifistas y lolardos, no solo recorrían Inglaterra, sino que se esparcieron por todas partes, llevando a otros países el conocimiento del Evangelio. Cuando su jefe falleció, los predicadores trabajaron con más celo aún que antes, y las multitudes acudían a escuchar sus enseñanzas. Algunos miembros de la nobleza y la misma esposa del rey contábanse en el número de los convertidos, y en muchos lugares se notaba en las costumbres del pueblo un cambio notable y se sacaron de las iglesias los símbolos idólatras del romanismo. Pero pronto la tempestad de la despiadada persecución se desató sobre aquellos que se atrevían a aceptar la Biblia como guía. Los monarcas ingleses, ansiosos de confirmar su poder con el apoyo de Roma, no vacilaron en sacrificar a los reformadores. Por primera vez en la historia de Inglaterra fue decretado el uso de la hoguera para castigar a los propagadores del Evangelio. Los martirios seguían a los martirios. Los que abogaban por la verdad eran desterrados o atormentados,
y solo podían clamar al oído del Dios de Sabaoth. Se les perseguía como enemigos de la iglesia y traidores del reino, pero ellos seguían predicando en lugares secretos, buscando refugio lo mejor que podían en las humildes casas de los pobres y escondiéndose muchas veces en cuevas y antros de la tierra. A pesar de la ira de los perseguidores, continuó serena, firme y paciente por muchos siglos la protesta que los siervos de Dios sostuvieron contra la perversión predominante de las enseñanzas religiosas. Los cristianos de aquellos tiempos primitivos no tenían más que un conocimiento parcial de la verdad, pero habían aprendido a amar la palabra de Dios y a obedecerla, y por ella sufrían con paciencia. Como los discípulos en los tiempos apostólicos, muchos sacrificaban sus propiedades terrenales por la causa de Cristo. Aquellos a quienes se permitía habitar en sus hogares daban asilo con gusto a sus hermanos perseguidos, y cuando a ellos también se les expulsaba de sus casas, aceptaban alegremente la suerte de los desterrados. Cierto es que miles de ellos, aterrorizados por la furia de los perseguidores, compraron su libertad haciendo el sacrificio de su fe, y salieron de las cárceles llevando el hábito de los arrepentidos para hacer pública retractación. Pero no fue escaso el número, contándose entre ellos nobles y ricos, así como pobres y humildes, de los que sin miedo alguno daban testimonio de la verdad en los calabozos, en las torres lolardas, gozosos en medio de los tormentos y las llamas, de ser tenidos por dignos de participar de la comunión de sus padecimientos. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida, y su odio no podía aplacarse mientras que los restos del reformador siguieran descansando en la paz del sepulcro. Por un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exhumados y quemados públicamente y las cenizas arrojadas a un arroyo cercano. Ese arroyo, dice un antiguo escritor, llevó las cenizas al río Avon, el Avon al Severna, el Severna a los mares y estos al océano. Y es así como las cenizas de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se hallan esparcidas hoy día por el mundo entero. Cuán poco alcanzaron a comprender sus enemigos el significado de su acto perverso. Por medio de los escritos de Wycliffe, Juan Hus, de Bohemia, fue inducido a renunciar a muchos de los errores de Roma y asociarse a la obra de reforma. Y de este modo, en aquellos dos países, tan distantes uno de otro, fue sembrada la semilla de la verdad. De Bohemia se extendió la obra hasta otros países. La mente de los hombres fue encauzada hacia la palabra de Dios, que por largo tiempo había sido relegada al olvido. La mano divina estaba así preparando el camino a la gran reforma.